Este elemento parece desafiar las leyes del cuerpo humano. Si fallas no se mueve nada. Si lo logras, entras en un grupo que se puede contar con los dedos de las manos. Hoy vas a descubrir cómo nació Tezanetti, uno de los elementos más difíciles y brutales de toda la gimnasia. Para entender el Zanetti, primero tenemos que conocer a Arthur Zanetti, brasileño nacido en 1990. Cuando se piensa en potencias de la gimnasia artística, normalmente vienen a la mente países como China, Japón, Rusia o Estados Unidos. Brasil no suele aparecer entre los primeros nombres, y precisamente es por eso que la historia de Arthur representa algo muy especial. Mientras la gran parte del mundo observaba a los gigantes tradicionales de este deporte, un especialista en anillas construía silenciosamente algo extraordinario. Arthur no era conocido por ser el más espectacular, no era el que hacía los movimientos más llamativos, era conocido por algo mucho más despampanante: su fuerza. Una fuerza con una presencia tan espectacular que comenzó a destacar en uno de los aparatos más exigentes de toda la gimnasia masculina: las anillas. Un aparato que castiga cualquier error, un aparato donde la fuerza pura vale tanto como la técnica, y donde cada movimiento parece ir más allá de la lógica. Años de entrenamiento lo llevaron a convertirse en uno de los mejores especialistas del planeta, pero su gran momento llegaría en 2012, los Juegos Olímpicos de Londres, la competencia más importante que puede existir para un gimnasta. Allí ocurrió algo histórico. Arthur Zanetti ganó la medalla de oro en anillas, la primera medalla de oro olímpica de la historia para Latinoamérica en gimnasia artística. Un momento que cambió para siempre el deporte en su país, y eso para nada sería el final. Un año después se convertiría también en campeón mundial. Fue así como, acumulando éxitos, otro legado comenzaba a tomar forma, un elemento tan impresionante que acabaría portando su nombre. El movimiento no nació de la noche a la mañana, ni fue inventado mágicamente en una sola sesión de entrenamiento. La historia es mucho más profunda, porque detrás de ese elemento existe una evolución técnica que tardó décadas en construirse. Y para entender por qué el Zanetti es tan especial, necesitamos ver exactamente qué ocurre cuando alguien intenta ejecutarlo. Visualiza nuevamente al gimnasta suspendido en las anillas. Todo comienza en una posición llamada back lever. Su cuerpo está completamente horizontal, la espalda apunta al cielo, los brazos permanecen bloqueados. Esa posición que puede ser fácil para algunos y tan difícil para otros, con un desafío detrás de su ejecución. Desde ahí, sin impulso, sin ayuda, sin doblar los brazos, el atleta inicia una lenta elevación. En este punto es donde ocurre algo increíble. Cada centímetro que el cuerpo sube multiplica la dificultad. No es lo mismo que hacer básicos comunes, no es como levantar pesas, porque en este caso los brazos no colaboran flexionándose, permanecen rectos todo el tiempo, dando paso a una carga monstruosa sobre los hombros. Mientras que el cuerpo asciende lentamente, el gimnasta atraviesa una zona intermedia donde la fuerza requerida es tan superior que muchos atletas simplemente se detienen ahí durante años de entrenamiento. Y si pensabas que era la parte más difícil, el Zanetti no termina ahí. Lo que viene sí lo es, la llegada a la multis. Logra que tu cuerpo quede paralelo al suelo, mirando hacia abajo, con los brazos completamente abiertos en medio de una regla despiadada, porque no basta con llegar, hay que quedarse. 2 segundos, que para un espectador parecen insignificantes, pero que para el atleta puede sentirse como una eternidad. Durante ese tiempo, cada músculo del cuerpo está luchando contra la gravedad, y si el cuerpo cae antes, el elemento puede ser invalidado. Si los brazos se doblan, llegan las deducciones. Si las piernas se separan, llegan más deducciones. Si las anillas oscilan, más penalizaciones. Todo debe verse perfecto, controlado y limpio, como si fuera fácil. Y justamente ahí está la paradoja: mientras más difícil es un elemento de gimnasia, más sencillo debe parecer. Ahora viene la pregunta más importante: ¿qué hace que el Zanetti sea tan difícil? La respuesta está escondida dentro del cuerpo humano. Cuando observamos una ejecución perfecta, vemos a un atleta suspendido, pero lo que no vemos es la guerra muscular que está ocurriendo. Los estudios biomecánicos muestran algo sorprendente. Uno de los músculos que más trabaja es el infraespinoso, un pequeño músculo del hombro que tiene una responsabilidad gigantesca: mantener estable la articulación mientras todo el peso corporal intenta arrancarla de su posición. Después aparecen los bíceps, los tríceps, los deltoides anterior, el serrato anterior, el trapecio inferior y prácticamente toda la musculatura del tronco. Es como si el cuerpo activara simultáneamente una enorme cantidad de sistemas para evitar colapsar. Piensa esto: cuando haces una flexión, una dominada o incluso un levantamiento pesado, existe movimiento, existe impulso, existe transferencia de energía. Sin embargo, en el Zanetti ocurre algo diferente. El atleta lucha contra la gravedad mientras permanece casi inmóvil, y eso es brutalmente exigente, porque la fuerza estática suele ser mucho más difícil de sostener que la dinámica. Además, las anillas agregan otro problema: la inestabilidad. Nada está fijo, nada está asegurado. Las anillas se mueven, vibran, oscilan, y cada pequeña variación obliga al cuerpo a realizar miles de microajustes. Es como intentar sostener una barra de acero mientras estás parado sobre una cuerda floja. Todo el sistema debe funcionar perfectamente, y cuando una sola parte falla, el movimiento entero se derrumba. Y lo que es aún más impresionante, a pesar de toda esa dificultad, el Zanetti ni siquiera es el movimiento más peligroso que existe, pero sí está entre los que más respeto generan, y la razón tiene que ver con algo que muchos no llegan a mencionar: las lesiones.
La mayoría de las personas llevan un movimiento difícil y piensan, quiero intentarlo. Los entrenadores de gimnasia piensan exactamente lo contrario, porque saben el peso que puede tener. Los hombros son probablemente la articulación más vulnerable durante este elemento. Y tiene sentido. Está soportando enormes cantidades de tensión en posiciones muy poco naturales. Una mala progresión, un entrenamiento apresurado o simplemente intentar avanzar demasiado rápido puede terminar en lesiones serias, luxaciones, sobrecargas tendinosas, problemas en el bíceps, microtraumatismos repetitivos. Por eso nadie aprende el Zanetti directamente. Existe una larga escalera de preparación. Primero se domina el back lever, después otra posición de fuerza, luego la multis, hasta llegar a variaciones específicas. Y únicamente cuando todas esas piezas están construidas, se intenta conectar el movimiento completo. Algunos atletas tardan años, otros nunca lo consiguen, porque no es suficiente con tener fuerza. También se necesita movilidad, control, técnica, paciencia y quizá la cualidad más importante de todas, la capacidad de aceptar que el progreso será extremadamente lento. En una época donde se busca que todo sea instantáneo, el Zanetti representa exactamente lo contrario. Años de trabajo para conseguir apenas unos segundos de perfección. Lo fascinante de la gimnasia es que algunos atletas ganan medallas y otros dejan huella en el propio lenguaje del deporte. Arthur Zanetti consiguió ambas cosas. Su nombre quedó registrado para siempre en el código de puntuación de la Federación Internacional de Gimnasia, un privilegio reservado para muy pocos. El elemento fue reconocido oficialmente y clasificado con valor F, una dificultad reservada para movimientos de élite. Y aunque existen elementos similares como el Van Gelder, el Azarian o el Balandín, el Zanetti ocupa un lugar especial dentro de las anillas modernas, porque representa algo más que una dificultad técnica, representa una filosofía, la búsqueda de la fuerza absoluta bajo control absoluto. No se trata de moverse más rápido, no se trata de girar más veces, se trata de dominar completamente el propio cuerpo, de imponer la voluntad humana sobre una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza, la gravedad. Tal vez por eso que este movimiento resulta tan fascinante, porque cuando observamos un Zanetti perfecto no estamos viendo solamente gimnasia, estamos viendo años de disciplina comprimidos en unos pocos segundos, estamos viendo miles de intentos fallidos, miles de horas de entrenamiento, miles de repeticiones, todo para alcanzar un instante donde parece que el cuerpo humano ha olvidado que debería caer. Entonces, al ver un gimnasta suspendido en anillas inmóvil en el área, piensa que lo que parece calma es en realidad una batalla, lo que parece facilidad es el resultado de años de sufrimiento, y lo que parece imposible a veces solo está esperando a que alguien tenga la fuerza suficiente para demostrar que sí se puede hacer. Y todo aquello, justo eso, ha hecho que el Zanetti siga siendo uno de los movimientos más impresionantes jamás creados en la gimnasia artística.